Hola a todos y bienvenidos a Inglés como yo quiero, el único programa del profesor si te dice tus maldiciones y a ti te gusta. This time we're going to study something that drives people crazy and it's called passive voice. But before we get to that point, we're going to study active voice. La voz activa o active voice es algo que nosotros usamos desde que comenzamos a aprender el idioma, pero sencillamente no sabemos cómo se llama. La voz activa se llama así porque el sujeto es activo en la oración, es protagonista y se menciona de primero. Como podemos ver acá, tenemos dos ejemplos y ya les voy a explicar primero que nada la estructura de la voz activa. En la voz activa lo primero que nosotros mencionamos es el sujeto, por eso se llama así. Luego tenemos el predicate, ¿ok? El predicate es el verbo y un complemento que nos puede hacer falta, o sencillamente el verbo nada más, ¿ok? Ahora, debajo de ello tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo, en voz activa, dice he needs money. Como pueden ver, el sujeto es he y está mencionado de primero, por eso se llama voz activa. He needs money. Luego tiene el verbo necesitar y por último tenemos money, que es el objeto de ese verbo que es necesitar, porque cuando yo necesito tengo que decir qué es lo que necesito, ¿ok? Entonces, el segundo ejemplo dice we work here. A diferencia del ejemplo de arriba, yo puedo terminar la oración en we work para sencillamente decir que nosotros trabajamos. Y puedo decir dónde. Puedo decir we work here, we work there, we work in another country. Y eso no tiene ninguna restricción, pero sí también puedo dejarlo hasta acá y decir we work. Estos dos verbos son distintos a pesar de que ambos están en la voz activa. ¿Por qué digo que los dos verbos son distintos? Bien, hay dos tipos de verbos. Tenemos verbos transitivos y tenemos verbos intransitivos. Y la diferencia entre los verbos transitivos e intransitivos es que el verbo transitivo requiere de un objeto para funcionar, como este que está acá de primero. He needs money. He needs money, he needs time, he needs you, o lo que sea. Siempre va a complementar ese verbo necesitar. Si yo digo he needs, eso queda incompleto. A diferencia del verbo work, que yo digo I work, you work, we work. What's the problem? Todo está bien. Yo trabajo, tú trabajas, todos trabajamos. Entonces, ese verbo work es intransitivo porque no requiere de un objeto para funcionar. El objeto puede ser una cosa o puede ser una persona. Y lo que define el objeto de una oración es esa persona o cosa que recibe la acción que está ocurriendo. Seguimos hablando de verbos transitivos e intransitivos. Acá tenemos una pequeña lista. Dice, types of verbs. La primera dice transitive. Y ahí hay tres verbos transitivos. Y se llaman transitivos porque requieren de un objeto para tener sentido y funcionar. Cuando yo digo I need, yo tengo que necesitar algo o a alguien. Entonces, eso sería el objeto de la oración. El objeto es quien recibe la acción del verbo. Luego tengo I like. You like what? ¿Te gusta qué o quién? And tenemos buy. I bought. ¿Qué compraste? Tiene que haber algo que hayas comprado o que compras. Lo que tú quieras decir siempre va a requerir de un objeto si el verbo es transitivo para tener sentido. Si el verbo es intransitivo, no me hace falta un objeto para que la oración tenga sentido. Yo puedo incluso cerrar la oración, poner el punto justo después del verbo sin que haya ningún problema. Por ejemplo, mira, ¿de dónde sacas dinero tú? Well, I work. Y lo dejo ahí. Luego, sleep. Yo puedo decir, my sister is sleeping. Mi hermana está durmiendo y dejarlo ahí. Shh, my sister is sleeping. Run. Mira, tú vas al gimnasio, haces CrossFit. ¿Qué es lo que haces tú? No, nothing, I run. Eso es lo que yo hago para estar en forma. I run. Y ya, queda ahí. Pero también puedo decir, I run in the morning. Y sencillamente te estoy diciendo el momento del día en el que yo corro, pero no necesariamente yo altero o afecto algo del complemento con el verbo. I run y puede quedar ahí. Or I run in the morning. Or I run with a friend. Y puedo alargar la oración tanto como yo quiera, pero no necesariamente estoy asociando el verbo con un objeto, sino sencillamente un complemento para dar detalles o información adicional. Ahora que entendemos lo que son los verbos transitivos e intransitivos, vamos a hablar de un detalle muy importante acá. Nosotros en la voz activa la llamamos así porque el sujeto es protagonista, el sujeto es activo en la oración, se menciona de primero. Y cuando nosotros creamos la voz pasiva, lo que hacemos es opacar al sujeto, ponerlo en otro lado, distinto al frente, y lo que nosotros vamos a ubicar de primero por su relevancia para nosotros o para quien nos escucha, lo primero que vamos a ubicar es el objeto. No todo es transformable de voz activa a voz pasiva porque no todos los verbos son transitivos. ¿Por qué digo esto? Reitero,
el objeto va a ser el protagonista esta vez y el sujeto se va a volver pasivo en la oración. Para mí va a ser más importante lo que le pasó al objeto que quién lo hizo. Entonces por eso o de ahí nace la voz pasiva. Entonces acá le voy a dar 3 ejemplos de verbos transitivos para que nos vamos preparando para lo que viene, ¿ok? El primer ejemplo dice, people mention you a lot. La gente te menciona mucho, te menciona bastante. Puede ser en una red social, en Instagram, en Facebook o algo así. People mention you a lot. El sujeto en esta oración es la gente, que es quien hace la acción. Mention es el verbo, you es el objeto, pero como ven, tenemos acá resaltada la O del object, porque nosotros nos vamos a concentrar es en you y no en quien te menciona, porque la gente es algo en general donde no hay nada especial porque es ya un grupo grande. Pero yo te estoy hablando a ti, de ti mismo, y eso es lo que es relevante para nosotros. Entonces, people mention you a lot. Subject, verb, object lleva la estructura de la voz activa, donde el sujeto es protagonista y va primero, la acción que hace va después. Y luego de último tenemos el objeto y acá tenemos información adicional para dar detalles o el complemento. A dog bit me last year. ¿Ok? Quizás yo tengo una cicatriz, yo me voy a concentrar en lo que me pasó acá y no necesariamente en quién lo hizo. ¿Ok? Ahora, a dog bit me last year. Este es el pasado simple del verbo bite, que es morder. Y esto es información adicional sobre el momento en el cual esto pasó. Por último decimos, they are washing my car. Cuando yo digo they, quizás me estoy refiriendo a la gente del autolavado, donde mi carro está siendo lavado. Entonces, ellos son el sujeto porque ellos son quienes llevan a cabo la acción. La acción está en curso porque ellos están lavando. ¿Qué están lavando? ¿Cuál es el objeto? Bueno, el objeto es mi carro. They are washing my car. Entonces nosotros lo primero que necesitamos es identificar todo lo que nosotros tenemos y darnos cuenta que tenemos un objeto en la oración, y eso nos va a dejar claro que sí podemos llevar esa oración a voz pasiva sin ningún problema. Muy bien, passive voice. Primero que nada vamos a aprender a pronunciar estas dos palabras. Por favor, dejen de decir passive boy. Es passive voice. Y si les cuesta mucho hacer esa pausa, que no es necesaria, junten las dos V, la alargan y dicen passive voice y no passive boy, please. Entonces, passive voice, ¿para qué coño sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué lo usamos? Ayuda a darle relevancia al objeto de la oración. Como ya les dije, me voy a concentrar acá en mi carro porque quien lo está lavando para mí es irrelevante, no conozco ni siquiera a la persona y es un servicio por el que estoy pagando. Lo relevante es que lo estoy lavando o me lo están lavando o que el carro por fin está limpio, o lo que sea. Ayuda a mantener el sujeto en anonimatos. Yo puedo decir que yo fui informado de algo o sobre algo y no necesariamente quién lo hizo. Entonces yo puedo decir I was informed. Yo fui informado y ya. Y no digo quién lo hizo. ¿Por qué? No quiero que el sujeto sea activo o que se conozca. También puedo decir somebody told me something. Y es otra forma de hacerlo, pero no en voz pasiva. Por último, hace tu discurso más corto. En muchas ocasiones yo puedo omitir al sujeto completamente porque se entiende quién es ya se sabe, se conoce, es muy obvio, entonces no me hace falta mencionarlo y hace mi discurso más relajado, más corto y ya. Seguimos entendiendo los usos y cómo funciona la voz pasiva. Acá tenemos rules when using passive voice. La primera dice, the main verb is always in past participle. Esa es una regla de la voz pasiva. Las oraciones que nosotros deseemos transformar de voz activa a voz pasiva pueden ser cambiadas en el tiempo que sea, pero el tiempo de la oración se va a mantener a pesar de que no podemos tocar el verbo porque siempre, como dice acá el número 1, siempre va a ir en participio pasado. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, si el verbo siempre va a estar en participio pasado, ¿cómo sé yo cuando una oración está en pasado simple? Nos vamos a la número 2. La número 2 dice, to be, the verb to be, establishes the tense the main verb was in. Una vez que tú le quitas al verbo principal el tiempo que tenía, porque cumpliste la regla número 1 y lo escribiste o lo dijiste en participio pasado, el verbo to be es ahora quien se va a encargar de decir o establecer en qué tiempo está la oración. ¿Ok?
El verbo principal se cambia siempre, no importa el tiempo que sea, presente simple, progresivo, pasado simple, progresivo, presente simple, presente perfecto, pasado perfecto, simple o progresivo, lo que se te ocurra se puede llevar a voz pasiva y el verbo siempre va a ir en participio pasado y el tiempo se va a mantener como ya estaba, no lo vas a alterar, lo que vas a cambiar es la posición del sujeto de activo a pasivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a lograr eso? Si te está confundiendo lo que estoy diciendo, tranquilo o tranquila que ahorita vamos a terminar de aclararlo. El verbo to be es quien va a establecer eso y para eso yo tengo que tener claro cuál es el presente del verbo to be. En el presente yo tengo am, is, are, en el pasado tengo was and were y esas palabras que no estaban en la oración de voz activa sí van a aparecer en la oración de voz pasiva. ¿Por qué? Porque la regla número 1 me obligó a llevar el verbo participio pasado y la única forma en la que yo puedo establecer el tiempo de la oración sin alterarlo es con el verbo to be siendo agregado en la oración. El último ejemplo es since. Esto significa como, siempre y cuando tú no lo uses con una fecha, es como un because, ¿ok? Como el sujeto se convierte en pasivo, since the subject becomes passive, it can even be omitted. Lo puedes incluso omitir. Si es obvio quién es el sujeto, no te hace falta mencionarlo en muchas ocasiones o sencillamente si no lo quieres mencionar, no lo haces, ¿ok? Acá tenemos unos ejemplos que estaban en voz activa y los llevamos a voz pasiva, ¿ok? Y después de esto les voy a mostrar el proceso para llevarlos a voz pasiva. El primero dice, people mention you a lot, que es uno de los ejemplos que estaban acá. People mention you a lot. Mi sujeto es people, mention es el verbo y you es el objeto, a lot es información adicional. ¿Qué hago yo? Bien, el objeto es quien es relevante para mí. Entonces, va de primero, you. Ahora, la regla número 2 dice que el verbo to be establece el tiempo del verbo principal. ¿Por qué? Porque la gente te menciona a lot y eso está en presente simple, pero la voz pasiva me obliga a escribir el verbo en participio pasado. Al yo escribirlo en participio pasado, le estoy quitando a la oración el presente simple, que era lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego el verbo to be en presente conjugado para you y ya estoy cumpliendo con lo que yo necesito para la voz pasiva. Entonces, en forma activa, people mention you a lot. En forma pasiva, you, que es lo que yo quiero resaltar, are mentioned by people. Si yo quiero, no es desgraciado perro, chico. You are mentioned by people a lot. Yo no necesito decir by people. Yo puedo decir you are mentioned a lot. Porque son los animales que son los animales. El desgraciado perro ese. You are mentioned a lot. You are mentioned a lot. Entonces tú eres mencionado acá o donde sea, donde ya te estaba diciendo a lot. El segundo dice, a dog bit me last year. Un perro me mordió el año pasado. Lo que es relevante fue lo que me pasó a mí y no necesariamente el perro o cuál perro. Entonces decimos, a dog bit me last year. La forma pasiva es, bueno, me mordió a mí. Yo empiezo con I, no voy a arrancar con me. Entonces digo, I, como esto está en pasado simple, yo digo bitten, que es el participio pasado de bite, que es el presente del verbo. Tenemos bit, que es el pasado simple, por eso la oración está en pasado simple. Y el participio es bitten, entonces decimos I was bitten, yo fui mordido by a dog last year. A diferencia del ejemplo arriba, yo sí digo by a dog porque hay otros animales que también pueden morder. Entonces yo especifico que fue por un perro y digo cuando. I was bitten by a dog last year. Ya está llevado a voz pasiva. El tercer ejemplo dice, they are washing my car. Me están lavando el carro, ¿ok? They are washing my car. La oración está en presente progresivo porque la acción está en curso e incluye el verbo to be más ing acá. Entonces, they are washing my car. Para los tiempos progresivos, nosotros en la voz pasiva vamos a usar being, que es esta palabra que está acá, y la vamos a conjugar con la forma correcta del verbo to be en el tiempo apropiado. El tiempo acá es presente. Y nosotros decimos my car es it. Por lo tanto, it is. Y como es progresivo y el is no me va a dar el ing. ¿Por qué? Porque el verbo, the main verb is always in past participle. No le puedo poner ing. No le puedo escribir ing al verbo. Estoy atado a la regla número 1. Y eso hace que el verbo to be sea quien me resuelva el problema. Entonces, my car is being, está siendo washed, lavado.
My car is being washed. Opcionalmente puedo decir by them y lo señalo, pero no hace falta que yo diga by them. Si quiero decirlo, lo digo. Si no lo quiero decir, no lo digo. Pasamos a la parte donde vamos a transformar oraciones en voz activa a voz pasiva. Y lo primero que nosotros tenemos que tener claro son todos los tiempos del verbo to be, porque el verbo principal siempre va a ir en participio pasado al llevarlo a voz pasiva. Por lo tanto, vamos a perder el tiempo original de la oración, pero lo vamos a recuperar con to be. Y para comenzar, en el tiempo presente, cualquier oración en voz activa que encontremos en presente, la vamos a representar en la voz pasiva usando un verbo de estos que están acá. Am, is, are, una de esas tres conjugaciones. Si está en pasado, vamos a usar was or were. Si está en presente perfecto, vamos a usar have or has been. Has es para he, she, it. Luego, si tenemos un modal, puede ser can, could, should, would, will, must. Todos esos van a ir con be porque el modal te pide un base form, es una forma base donde tú no puedes tocar nada. Si tenemos un tiempo progresivo o continuo, como tú le quieras llamar, tenemos am, being, is, being, are, being. Nosotros no podemos tocar el verbo en participio pasado porque esa es la regla, como ya les dije, de los ejemplos en voz pasiva. Si ya el verbo está en participio pasado y yo necesito agregarle un ing para no romper el tiempo que ya traía, yo lo voy a representar con being y una conjugación de los tiempos anteriores. Being no me va a decir si estoy hablando en presente o en pasado, solamente va a agregar el ing que el verbo tenía y yo le quité. Y lo que me va a dejar claro qué tiempo estoy usando o estaba usando cuando el ejemplo estaba en voz activa es uno de estos rojos que están acá, ¿ok? Entonces vamos a decir cosas como is being, are being, was being, etc. Y se puede hacer con todo esto que está acá, ¿ok? Y ese being va a significar siendo, ¿ok? Estoy siendo, estaba siendo, he estado siendo, etc. Cuando encontramos una oración con going to, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar una de las anteriores en rojo y vamos a decir going to be, ¿ok? Cuando nosotros usamos going to, siempre vamos a decir be. Entonces acá tenemos 6 ejemplos que ya vamos a completar. Comenzamos a transformar los ejemplos de voz activa a voz pasiva. Y el primero es algo muy común para nosotros y ya van a descubrir por qué. They make these toys in China. Sujeto es they, la acción es make, o el verbo. Make está en presente, por lo tanto nosotros vamos a usar am, is or are. Y luego dice these toys, ese es el objeto. Y por último tenemos información adicional que dice in China, que es donde los hacen. Entonces, como nosotros queremos volver el objeto relevante y el sujeto pasivo, lo primero que nosotros hacemos es ubicar el objeto de primero. Ya lo identificamos, se ubica de primero y decimos these toys. Ahora tenemos que escoger si vamos a usar am, is or are con these toys. Esto va a funcionar como un they, por lo tanto, esto es these toys are. El verbo va en participio pasado, regla número 1. Participio pasado de make es made. Y luego, ¿dónde hacen los juguetes? In China. Y de ahí viene el made in China. Ese made in China es sencillamente este pedazo que está acá, tomado, y es lo que se lee en los productos que nosotros compramos que vienen de China o son hechos en China. Made in China o made in China. Segundo ejemplo dice, you can't use cameras here. No puedes usar cámaras acá. Entonces, aquí, sujeto, esto es un modal, esto es el verbo usar, y luego las cámaras es lo que no se puede usar y esto es información adicional. Entonces, identificamos sujeto, el modal es un modal, ya sabemos que can't es un modal, use es el verbo usar, y luego usar ¿qué? Cámaras. El verbo es transitivo, mi objeto son las cámaras y aquí no tiene nada que ver con el objeto. Es parte de los detalles que estoy dando en la oración. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Hacer el objeto relevante y el sujeto pasivo. Entonces, ¿qué digo? Cameras, y lo ubico de primero. Luego voy al verbo to be, pero antes del verbo to be, cuando yo tengo un modal, voy a usar el modal y luego be. Me devuelvo acá y digo cameras can't be. Ya está listo, el verbo va en participio pasado según la regla número 1 y decimos can't be used here. Entonces las cámaras no pueden ser usadas aquí. Yo podría decir cameras can't be used by you here, pero
en realidad es una regla general. Tú no puedes, o sea, la gente en general no puede usar cámaras aquí. No me hace falta mencionar by you, así que digo, cameras can't be used here. Ejemplo número 3. They are invading us. Nos están invadiendo. Ok, sujeto, they. Esto es progresivo porque tiene ing. Eso significa que vamos a usar esto que está acá. Entonces, they are invading us. Esto es el verbo y a nosotros es a quien invaden. Por lo tanto, esto es el objeto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer el objeto relevante y el sujeto pasivo. Pero no puedo arrancar con us. Este es el pronombre de objeto de we. Así que yo voy a arrancar con we en vez de us. Entonces digo we. Esto es presente progresivo. Por ser presente progresivo, yo voy a tomar uno de acá y obviamente el being, que lo tengo que usar con los tiempos progresivos porque le estoy quitando el ing al verbo. Entonces, they are invading us. ¿Qué decimos nosotros? We are, porque es la conjugación en presente para we. Luego usamos being, porque esto es lo que me va a representar el ing que le quité al verbo. ¿Por qué? Porque la regla número 1 me obliga a escribirlo en pasado y acá en participio pasado. Entonces acá decimos we are being invaded. Puedo decir si yo quiero by them o sencillamente lo dejo fuera. They are invading us or we are being invaded by them. Esos son los primeros 3. Pasamos al ejemplo número 4. Dice, the police is going to arrest them. Identifico primero. La policía es el sujeto de la oración, ¿no? Tenemos un going to, que ya lo vimos, going to, ¿verdad? Y tenemos el verbo arrestar, este sí es nuestro verbo. ¿Y arrestar a quién? Arrestar es transitivo, tengo que arrestar a alguien. Entonces, them, este es el objeto. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer el objeto relevante y el sujeto pasivo. Entonces, ubico el objeto de primero y digo they, porque no puedo arrancar con el pronombre de objeto, tengo que arrancar con el pronombre de sujeto, they. Ahora, yo tengo acá the police is going to, pero no puedo decir they is. Esto es presente, por lo tanto yo voy a tomar uno de acá. Entonces digo they are y ¿qué es lo que me dice la regla? La regla me dice que voy a usar going to be, luego la regla número 1 me dice que el verbo va en participio pasado todo el tiempo, entonces digo arrested y ya con esto se asume que es alguna autoridad la que arresta. Si yo quiero lo dejo ahí, o si quiero dar detalles digo by the police. ¿Ok? Ejemplo número 5 dice the audience chose the winner. Entonces, la audiencia es el sujeto. ¿Qué hizo la audiencia? Este es el verbo choose, que lleva doble O, pero en pasado simple, que es el tiempo en el que está, lleva una sola O. Y de choose pasa a ser chose. Entonces, la audiencia escogió al ganador. Yo no me quiero concentrar en la audiencia, sino en el ganador. Entonces, ¿qué hago yo? Hago el ganador relevante ubicándolo de primero y al sujeto, que es la audiencia, lo vuelvo pasivo. Y digo, the winner, como esto que está acá está en pasado simple, ¿ok? Yo voy a tomar un verbo de allá, una conjugación del verbo to be en pasado, que sería was or were. The winner fue un hombre o fue una mujer. La conjugación en tiempo pasado del verbo to be para he or she es was. He was, she was. Por lo tanto, como esto es un hombre o una mujer, yo digo, the winner was. Regla número 1 de la voz pasiva es que el verbo siempre va en participio pasado y el participio pasado de este verbo acá es chosen. Entonces, el ganador fue escogido y si yo quiero, bueno, en este caso sí lo tengo que explicar, by the audience, ¿ok? Puedo dejarlo hasta chosen y ya con eso estoy diciendo que, ok, ya fue escogido, pero quiero decir por quién. Entonces digo by the audience. The winner was chosen by the audience. El ganador fue escogido por la audiencia. Luego, en el último ejemplo tenemos people, sería el sujeto, have posted, en este caso tenemos un verbo en presente perfecto, ¿ok? La gente ha publicado, que es un post o publicar, post something on Facebook or Instagram. People have posted millions of pictures. Este es el objeto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo me voy a concentrar en la cantidad de fotos que se han
publicado, or posted en inglés, y decimos millions of people, lo ubico de primero, millions of pictures, y el tiempo es presente perfecto. Tengo que irme otra vez a la tabla de to be, buscar presente perfecto y tengo have or has been, ¿ok? Millions of pictures, esto es plural, esto es they, porque es el plural de it, no es una sola foto, son millions, entonces it se vuelve they y decimos millions of pictures, acá decimos have, que es la conjugación para they, en el auxiliar del presente perfecto, sido, decimos been, porque necesitamos el verbo to be que está acá, have been. Regla número 1 de la voz pasiva es, el verbo va en participio pasado y decimos have been posted. Y si yo quiero, digo by people, si no lo dejo así como está. Obviamente, ¿quién más publica fotos si no son las personas o la gente? Entonces, eso es todo. Espero que te haya servido de mucho el video. Espero que te haya gustado, que por fin entiendas cómo funciona la voz pasiva. Y si tienes algún comentario, lo puedes dejar aquí abajo. Y también puedes suscribirte al canal si no lo has hecho. Puedes darle like y puedes también compartirlo con algún amigo o amiga. Eso es todo por ahora. Espero que te haya servido de mucho y hasta luego como siempre.